¿Estás en el WhatsApp? Bueno, buenas a todos. Aquí estamos con John Osorio. Vamos a presentarlo para los que no lo conocen. John es Performance Test Manager en Endava, cofundador de Performance 360 y productor del podcast Efecto Performance. Cuenta con más de 12 años de experiencia midiendo el performance en múltiples aplicaciones y tecnologías en compañías de todo el mundo. Bueno, hola John, gracias por estar aquí y bueno, cuando desees ya puedes comenzar a presentar. Hola Soledad, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos por estar acá. Como lo mencionó Soledad, mi nombre es John Osorio, llevo ya más de 12 años realizando pruebas de performance y hoy específicamente vamos a ver un tipo de pruebas de performance que se enfoca mucho en los dispositivos móviles. Estamos acostumbrados a probar bases de datos, a probar páginas web, a probar APIs, pero entonces, ¿cómo lo hacemos en un dispositivo móvil? Más del 75% de las personas usan dispositivos móviles, acceden a sus aplicaciones y a todo lo que necesitan desde su celular. Entonces, ¿cómo hacemos para que esos usuarios tengan una buena experiencia gracias al performance? Si el performance testing es una de las cosas que te interesa, te invito a que conozcas el ecosistema que yo estoy creando para aprender performance testing. Puedes entrar a mi canal de YouTube, puedes escuchar mi podcast en donde entrevisto a los gerentes de tecnología más importantes de las empresas de testing en la TAM, hablando sobre la importancia del performance testing en el desarrollo de vida del software. Mi LinkedIn como mi marca personal. Tengo un diario que se llama Diario de un Performance, en donde si vos buscas performance testing en Google, en cualquier parte, vas a encontrar que te enseñan herramientas, pero nadie te dice qué es lo que hace un performance testing en su día a día, cuáles son los problemas que les ocurre, a qué te vas a enfrentar si te metes a este mundo. Está mi comunidad y está mi mentoría. La mentoría es un entrenamiento por 6 meses en donde cuando termines vas a terminar experto en performance testing, en muchas herramientas, en muchas prácticas, muchas tecnologías. Está muy completo. Los invito a que le peguen una revisadita. El día de hoy, entonces vamos a ver cuáles son las expectativas de rendimiento de un usuario final cuando está utilizando su dispositivo móvil en cuanto a las pruebas de performance. La diferencia entre una aplicación nativa, entre una aplicación híbrida y entre una aplicación web. Estadísticas de tráfico de estos dispositivos móviles como para que ustedes sepan cómo tienen que calcular la carga. Estrategias para las pruebas de rendimiento. Qué arquitecturas se utilizan en las pruebas de rendimiento en dispositivos móviles y vamos a hacer un checklist entonces al final antes de salir a producción. Si este tema les gusta, cómo medir el rendimiento en una aplicación móvil, cómo medir, cómo sacar esas métricas con una aplicación llamada Aptim, cómo descubrir un problema en un dispositivo con una prueba de performance, cuáles son los 3 pilares más importantes para hacer pruebas de performance en dispositivos, las principales herramientas, consideraciones de performance. Hoy vamos a ver un resumen de eso, pero si este tema te apasiona mucho y te gusta y quieres ver más detalle, esa es la miniatura que vas a encontrar en mi canal de YouTube para que puedas tener mucho más detalles de la información que vamos a ver aquí el día de hoy. Si estás creando una aplicación web y tienes en mente desarrollarla para que las personas la usen también en un dispositivo móvil, definitivamente necesitas considerar el rendimiento de esa aplicación primero en el dispositivo móvil. Incluso cuando los browsers hoy en día son muy avanzados, los dispositivos tienen una memoria, tienen limitaciones de ancho de banda. Un celular, por ejemplo, tiene un procesador similar a un Pentium 3. Los que recuerdan ese procesador vieja guardia que usamos en el 99. Y adicionalmente, aunque los usuarios usen aplicaciones similares para acceder a nuestros sitios web, esos dispositivos de por sí también tienen otras limitaciones que son importantes considerar porque dependen del hardware de cada uno de esas máquinas. Entonces,
hablando exclusivamente, por ejemplo, de un dispositivo móvil, hay que pensar en la vida de la batería, en la latencia de la memoria, en la respuesta de la interfaz gráfica. Entonces, todo eso se tiene que tener en cuenta cuando estés desarrollando la aplicación y cuando la estés probando. Entonces, ¿cuáles son las expectativas normalmente de los usuarios finales respecto al rendimiento de sus aplicaciones? Las pruebas de rendimiento ahora se han vuelto críticas específicamente para los dispositivos móviles. Supongamos que tenemos una aplicación y se activa o pasa a producción sin que le hayas medido performance, sin que le hayas medido su rendimiento. El usuario final puede enfrentar respuestas lentas, puede enfrentar baja velocidad, menor estabilidad, poca escalabilidad, no va a tener confiabilidad y el uso de esos recursos se va a volver en un problema para la carga de trabajo del dispositivo. Entonces las pruebas de performance ayudan a mitigar todos esos riesgos, ayudan a mitigar todos esos problemas en producción, porque lo que vamos a hacer es probar exhaustivamente la aplicación para cubrir y encontrar esos cuellos de botella. Entonces debemos de ejecutar pruebas paralelas de la respuesta del sistema en diferentes dispositivos, verificar el rendimiento de la aplicación con máximas cargas de trabajo, asegurarnos que esté estable, que incluso la conexión de internet es muy importante tenerla en cuenta. Si vos estás por allá de paseo en una isla, en una playa y quieres empezar a revisar hoteles o reservas en restaurantes, posiblemente no tengas una conexión a internet tan buena. La aplicación tiene que ser lo suficientemente buena para funcionar y no afectar tu experiencia del usuario, incluso cuando tu conexión de internet sea deficiente. Y hay otros factores que debes de tener en cuenta mientras haces las pruebas para que mejores tu aplicación, y es lo que vamos a ir aprendiendo a lo largo de esta charla. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre una aplicación nativa, una aplicación híbrida y una aplicación web? Hay tres tipos de aplicaciones que normalmente se incluyen en el desarrollo de todas las aplicaciones, las que les mencioné, las aplicaciones nativas, las que son basadas en web y las que son híbridas. Las aplicaciones nativas, digamos que son aquellas aplicaciones que se ejecutan en tu propio celular, ¿cierto? O en tu tablet. Se ejecutan dentro del sistema operativo de esos dispositivos móviles. Tienen más rendimiento que las otras arquitecturas, son más confiables porque están utilizando directamente los recursos basados en el comportamiento de Android o de iOS, ¿cierto? Entonces, esas aplicaciones se conectan muy fácil directamente con todas las otras aplicaciones que tenga el ecosistema de tu dispositivo. Las fotos, la libreta de direcciones, los contactos, el acceso al GPS, etc. Entonces, esas aplicaciones nativas normalmente son las que encuentras en las tiendas de Android como la de Play Store o en la de iPhone, en iTunes o en todas las aplicaciones. Por lo que esas aplicaciones se descargan de sus respectivas tiendas y se instalan directamente en los dispositivos móviles. Aquí el segundo tipo de aplicación son las aplicaciones basadas en web. Bueno, si vemos ejemplos de las nativas, tenemos las calculadoras, tenemos el calendario, tenemos la aplicación de WhatsApp, la aplicación de Spotify, que son aplicaciones nativas en el celular. Ahora, las aplicaciones basadas en web son las aplicaciones que cuando las abres en tu celular, lo que hace la aplicación es abrir un browser. Abre un browser directamente desde el navegador, no se instala en tu equipo. Entonces tenemos, por ejemplo, Twitter, o ya conocida como X, o algunas de esas redes sociales que cuando las estás instalando en tu celular, vos la abrís y lo que hace inmediatamente es utilizar los recursos del browser para poder consumir todas las APIs que tienen en la conexión. Y tenemos las aplicaciones híbridas, que son similares a las aplicaciones nativas, se ejecutan dentro de un contenedor nativo, son una combinación entre ambas aplicaciones y utilizan el navegador del dispositivo y no el navegador real que se usa para representar las páginas web de la página.
Entonces ahí tenemos Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter y Uber, que también lo mencioné en la arquitectura pasada, en las aplicaciones móviles basadas en web, también se comportan como aplicaciones híbridas cuando necesitas instalar el APK o la aplicación dentro de tu dispositivo. Ahora vamos a ver que en el mundo tecnológico actualmente las aplicaciones móviles se utilizan más que las aplicaciones de escritorio. Los clientes suelen considerar utilizar o hacer sus compras desde sus dispositivos móviles porque es más fácil, es más rápido que en una computadora. O digamos que estás en la calle, estás en cualquier parte y es más accesible poder usarlo desde tu dispositivo. Entonces, esta gráfica nos muestra el porcentaje de tráfico en las aplicaciones móviles y cómo creció desde el 2011, el cual los usuarios usaban más o menos un 6% de su dispositivo móvil, a el año pasado, el 2023, con un porcentaje del 60%. En estos últimos 12 años, miren todo lo que creció el uso de los dispositivos móviles, el tráfico en el uso de los dispositivos móviles. Sin embargo, si no se cumple la expectativa de una experiencia impecable, por ejemplo, que la aplicación falle o que produzca muchos errores, que estés haciendo un pago dentro de tu aplicación y el pago te falle, no lo vas a volver a intentar porque ya no vas a volver a confiar en esa aplicación. Entonces, vamos a ir perdiendo clientes, los clientes van a ir abandonando las compras y eso va a empezar a causar que nuestra aplicación, por culpa del performance, empiece a reflejarse en el negocio. Entonces vamos a perder ventas, vamos a reducir la confiabilidad de la marca y eso es lo que las pruebas de performance tratan de evitar, que podamos aumentar esa confiabilidad y esa confianza de los usuarios usando la aplicación desde su celular. Digamos que las pruebas de performance en esas aplicaciones móviles es un paso fundamental para que esa experiencia del usuario tenga una buena calidad en el producto. Hay muchas de herramientas disponibles que se pueden usar para realizar este proceso, pero no todas son igualmente efectivas. Ahora vamos a ver un poco de estrategias que se usa o cómo se hace la prueba según las arquitecturas que les mencioné o los tipos de aplicaciones que les mencioné anteriormente. En términos de estrategia, ¿qué necesitamos saber entonces para hacer una prueba de performance? Dos consideraciones primero. ¿Cómo es la arquitectura de una aplicación móvil? Cuando se trata de crear tu aplicación móvil, tienes tres opciones, las mencionamos antes, nativa, web y híbrida. Y cómo se corren o cómo se ejecutan estas aplicaciones en estas arquitecturas. Entonces, ¿qué los hace diferente? Todo se reduce a cómo se escribe, cómo se estructura y cómo se ejecuta el código en un dispositivo. El enfoque de las pruebas de performance difiere de cada dispositivo móvil, ¿cierto? El enfoque varía de una aplicación a otra, ya que la aplicación se desarrolla con diferentes componentes, el mecanismo de procesamiento también es diferente para cada una, el costo de desarrollo de las aplicaciones móviles nativas, por ejemplo, es más costoso que el desarrollo de los otros tipos de aplicaciones. Si la aplicación se instala directamente en el dispositivo, mejora más la experiencia del usuario, pero la aplicación depende de la plataforma, o sea, depende de Android y de iOS. Entonces, vamos a tener que probar el rendimiento en una aplicación nativa. ¿Qué es lo que vamos a probar en una aplicación nativa? El hardware. Necesitamos probar todos los dispositivos móviles como Android, iOS, Windows, ¿cierto? Que también todos esos tipos de dispositivos necesitamos medir los recursos del hardware utilizando herramientas como por ejemplo Aptim. Aptim en una aplicación nativa me permite hacer eso, medir la batería, medir la memoria, medir, digamos que puedo hacer combinación de aplicaciones basadas en navegador y basadas en aplicaciones nativas, pero básicamente lo que vamos a hacer es medir los recursos del hardware.
el dispositivo lo estás usando vos, no lo está usando nadie más, entonces ahí no vamos a probar concurrencia, pero el uso de esa aplicación va a afectar mucho el rendimiento de ese dispositivo. Si tienes otras aplicaciones abiertas al mismo tiempo, la memoria se va a afectar, la batería se va a acabar más rápido y todo eso va a impactar en el uso de la aplicación. Ahora bien, si la aplicación es híbrida, en una aplicación híbrida, digamos que son aplicaciones que se conectan a un servidor web. Aquí no solo vamos a medir el rendimiento o el hardware de esos dispositivos, sino que también debemos de probar o hacer una medición de rendimiento más completa de esa plataforma combinando Aptim con JMeter, porque necesitamos ver todas las personas que están usando la aplicación desde su celular, si esa aplicación está realizando conexiones API a servidores, quiere decir que ese servidor está recibiendo muchas conexiones desde muchos usuarios al mismo tiempo. Entonces, en ese caso, vamos a hacer la combinación de medir los recursos versus medir el tráfico. Pero el tráfico no lo vamos a medir en el dispositivo móvil, lo vamos a mirar en el servidor al cual todos los dispositivos móviles están accediendo. Y cuando hablamos de pruebas en navegador, digamos que son pruebas exclusivamente dedicadas y probadas a probarlas con JMeter. Aquí lo que vamos a hacer es efectivamente probar solamente el servidor web al que las aplicaciones se estén conectando. Entonces, ese servidor web también le vamos a realizar pruebas, vamos a mirar los recursos de ese servidor para que cuando todos los dispositivos y todas las plataformas de dispositivos móviles se estén conectando al servidor, el servidor no se caiga. Entonces ahí lo que vamos a hacer es que con JMeter vamos a hacer todas esas evaluaciones. Muy importante, si vamos a hacer pruebas de performance midiendo el comportamiento de un servidor, algo que siempre les digo en todas mis charlas es una prueba de performance sin monitoreo, es una prueba de performance incompleta. Las herramientas de performance te dicen qué pasó, pero no te dicen por qué. JMeter te da tiempo de respuesta, te da transacciones por segundo o en general el resto de aplicaciones de performance también la hace. K6, JMeter DSL, Load Runner, New Load, todos te dicen cuál fue el tiempo de respuesta de la aplicación. Si quieres saber por qué la aplicación tuvo ese tiempo de respuesta, debes de tener el monitoreo activo en la infraestructura y en la arquitectura de esa aplicación para que puedas encontrar los cuellos de botella en la CPU, en la memoria, etc. Si la aplicación está en la nube, digamos que va a autoescalar. Entonces muchos dirán, bueno, posiblemente no tenga cuellos de botella porque a medida que aumente el tráfico eso autoescala y pues, ¿para qué voy a monitorear eso entonces? Pero entonces resulta que si tienes mucho tráfico, tu arquitectura empieza a autoescalar y después a fin de mes te va a llegar una factura que no vas a poder pagar. Entonces también se trata de balancear eso, que puedas configurar tu aplicación para que tenga un rendimiento óptimo y de esa manera tus servicios en la nube no te salgan tan costosos. Vamos a ver entonces esas arquitecturas que estábamos mencionando. Para cualquier aplicación, usando un dispositivo móvil existen dos factores principales que afectan el rendimiento de un usuario final. La representación de la página en el dispositivo, o sea, cómo se está pintando la página en el dispositivo web y los requests que el dispositivo está enviando al servidor. Entonces ahí tenemos la combinación entre las aplicaciones nativas y las aplicaciones web. El rendering de la página en un dispositivo móvil es uno de los parámetros más importantes que se analizan en estas pruebas. Esa configuración del dispositivo móvil la podemos probar iniciando sesión en el dispositivo móvil y monitoreándolo. También vamos a mirar cuáles son los requests que el dispositivo móvil está enviando al servidor, cómo los envía cuando lo estamos haciendo desde redes como por ejemplo 3G o 4G,
¿cierto? La carga en la red y cualquier otro componente se va a ver afectado de acuerdo a si lo estás haciendo con Wi-Fi o si lo estás usando con Edge o con LTE, ¿cierto? Podemos probarlo usando emuladores. Todas esas variaciones son las que nos van a permitir encontrar los patrones de comportamiento. ¿Cuál es el objetivo final? Mirar cuál es la configuración que está generando la peor experiencia de usuario para que podamos identificarla y optimizarla, ¿cierto? Sin embargo, cuando nosotros vamos a medir un servidor web, en los teléfonos inteligentes, digamos que se encuentra el cliente y los dispositivos lo que están haciendo es conectándose habitualmente a través de su red de Wi-Fi o su sistema operativo. Y el celular móvil, digamos que la red de celular móvil, esa conexión inalámbrica, ese firewall que se incluye entre la red para que el celular se conecte con una buena intensidad, con una buena señal y sin perjudicar la congestión de la red que genere interrupciones, vamos a analizar la intensidad de esa señal. Vamos a mirar cuál es la velocidad que el dispositivo web está teniendo cuando está recibiendo las señales del dispositivo móvil. Entonces estas aplicaciones web, las bases de datos que se encuentran al lado del servidor, donde se realiza la mayor parte del trabajo, se deben de incluir las herramientas de monitoreo que les mencioné anteriormente para medir el desempeño, para tener una observabilidad de ese comportamiento, para comprender el impacto de las pruebas que estamos realizando. Entonces, básicamente, cuando es nativa, en resumen, cuando es nativa, el celular va a tener un comportamiento en cuanto a su dispositivo como tal, CPU, memoria, hilos, red, pero de ese dispositivo solamente. Y cuando hacemos las pruebas de una aplicación web, ahí vamos a entrar a interactuar con una arquitectura y con un ecosistema un poco más amplio que incluye el Internet, el firewall, el servidor web, el servidor de bases de datos, las aplicaciones de monitoreo que instalemos y todo. Entonces, digamos que dependiendo de cómo se vaya a comportar y qué arquitectura tenga nuestra aplicación web, ahí es donde vamos a planear nuestras pruebas. Entonces vamos a hacer un checklist. ¿Qué necesitamos antes de que nuestra aplicación salga a producción? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Primero, probar el rendimiento de estas aplicaciones móviles. Vamos a seguir este checklist que nos va a garantizar que estemos realizando bien las pruebas de performance en estos dispositivos. ¿Cuánta RAM se requiere para usar esta aplicación? Eso es algo que debemos de medir. Eso es algo muy importante porque si nuestra aplicación se consume toda la RAM del dispositivo, el usuario no va a poder usar otras aplicaciones. Entonces vamos a afectar la experiencia del usuario, no solo usando nuestra aplicación, sino usando el resto de sus aplicaciones habituales. Entonces, tenemos que garantizar una experiencia de usuario realista, ¿cierto? Según varias condiciones de red. Como les mencioné, si las pruebas se hacen con la peor red posible, de ahí para arriba todo va a ser ganancia. Entonces, optimizar el comportamiento del dispositivo móvil en una red pobre o en una red deficiente nos va a ayudar a que la aplicación pueda tener una mejor optimización y que funcione mucho más rápido cuando esté conectado en 4G o en 5G. Como tercer paso, vamos a verificar la velocidad y el tiempo de respuesta de la aplicación en diferentes circunstancias. Ahora, ya no solo según la red, sino según el browser en el que lo abra, según la ubicación geográfica que lo esté utilizando, porque si la aplicación, digamos que se está conectando a un servidor web, hay que tener en cuenta los DNS, hay que tener en cuenta a qué servidor web se está conectando. Si está muy lejos, si está en otro país, si está en otro continente, esa latencia también va a afectar el rendimiento del dispositivo. Vamos a asegurarnos que la aplicación no se bloquee. Cuando estamos hablando de bloqueos, digamos que a veces ustedes notan que la aplicación se laguea
que se frisea o se congela. Ese tipo de cosas también hay que medirlas para encontrar el cuello de botella. Hay veces es por problemas del hardware del dispositivo, otras veces es por problemas en el desarrollo del código de la aplicación. Eso se tiene que analizar con las aplicaciones cuando le estemos haciendo el profiling al dispositivo y mirar qué es lo que está generando que la aplicación tenga esos congelamientos. Vamos a monitorear el tiempo de actividad y los cuellos de botella. Ese tiempo de actividad es muy importante cuando la memoria se está consumiendo al momento de nosotros usar la aplicación. Resulta que abrieron Netflix, listo, estuvieron viendo su película, estuvieron viendo su serie, eso está generando un consumo de batería, un consumo de CPU y un consumo de memoria. Si cierras Netflix, la memoria se debe liberar, la CPU debe de reducirse. Si eso no pasa, entonces hay que mirar por qué la aplicación no le está permitiendo al sistema operativo hacer esa liberación de memoria. Eso es lo que comúnmente nosotros llamamos los memory leaks. Cuando la memoria se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando, nunca se libera y llega un momento en el que se estalla. El servidor no funciona porque la memoria está colapsada. Eso se soluciona específicamente en desarrollo. Las personas que desarrollan las aplicaciones, incluso los desarrollos web, tienen que darle al código esa capacidad de que libere los recursos cuando la aplicación no se esté usando. Y eso lo administran y lo gestionan con el sistema operativo. Y tenemos que garantizar al final, como último punto del checklist, que muchas personas al mismo tiempo puedan acceder a esa aplicación. Si miles o millones de personas están usando esa aplicación en el dispositivo web, perdón, en su dispositivo móvil, todas esas conexiones que van a llegar al servidor web o a una granja de servidores tienen que tener la capacidad de escalar para que todos esos usuarios tengan una buena experiencia de usuario. Si es un juego, si es un chat, si es una aplicación de compras, va a tener concurrencia y va a tener, digamos que, accesos simultáneos con picos según las temporadas. Si es un Black Friday, si es un Cyber Monday, entonces las aplicaciones de Mercado Libre, todas esas aplicaciones que te permiten hacer compras, eBay o Amazon, tienen que estar preparadas para eso. Si es un concierto, entonces aplicaciones como por ejemplo Ticketmaster. Si es un juego, por ejemplo, no sé si ustedes sabían que por ejemplo Pokémon Go, para los que conocen y les guste ese tipo de juegos, cuando Pokémon Go salió al mercado, tantas personas instalaron Pokémon Go en sus celulares que tumbaron de una los servidores de Pokémon Go. Pokémon Go se demoró casi 48 horas para restablecer sus servicios. Inmediatamente salieron a producción. Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. Y bueno, espero que les haya gustado la charla del día de hoy. Si tienen preguntas, me pueden contactar o podemos interactuar aquí un momentico para la sesión de preguntas y respuestas. Y espero Sí, que todo haya sido muy claro. genial, John. Súper, súper interesante. Y sí, recibimos unas preguntas, 3 por 1, por el chat del canal de YouTube. Te las voy a ir pasando por acá, pero ahora las voy a leer. Porque hubo alguien que preguntó, bueno, al momento de hacer una prueba de rendimiento se establece un flujo funcional. Esa es una. Después dice, ¿cómo se captura ese flujo y si es a través de una API? Listo, perfecto. Efectivamente, tienes varias estrategias. Puedes hacer la prueba directamente a la API o puedes hacer una prueba end-to-end que mida el comportamiento del usuario usando la aplicación. Si es el flujo funcional, entonces lo defines, que el usuario abra la aplicación, haga login, pues que su dispositivo móvil abra la aplicación, se autentique y empiece a utilizar alguna de los componentes más importantes que tenga la aplicación. Ese flujo, por ejemplo, con Aptim, se graba, se recorre y Aptim empieza a capturar de cada uno de esos pasos que estás realizando
en tu dispositivo móvil cuál es el paso que está generando, digamos que un cuello de botella, o cuál es el paso más lento. Entonces, en términos funcionales con el dispositivo móvil, cuando lo estés usando, definís un flujo funcional, y cuando lo empeces a utilizar, porque vos utilizar físicamente tu celular, lo conectas al computador y Aptin empieza a capturar las métricas de celular cuando vos lo estés usando físicamente, y ahí capturas esas métricas. Ahora, cuando estás midiendo las APIs, tenés que identificar que vos hiciste hiciste la autenticación en tu dispositivo móvil, cuál es el API que esa autenticación está enviando al servidor para poder autenticarse correctamente. Una vez identifiques esa API, puedes grabar esa API con JMeter y simularla n cantidad de veces para intentar determinar su tiempo de respuesta, sus transacciones por segundo. Entonces ahí habla de la combinación que les mencionaba entre aplicaciones nativas y aplicaciones híbridas. En qué momento utilizar Aptin, o en qué momento utilizar Aptin y JMeter, y de esa manera combinar la estrategia. Perfecto, clarísimo. Y acá nos hicieron otra pregunta que también te la dejé por el chat para que lo vayas viendo. Bueno, la paso a leer. Dice, ¿el uso de los servicios de localización, cámara y otros sensores afecta el rendimiento general de la aplicación? Y bueno, ¿y cómo se prueba? Listo. Efectivamente, todos los servicios, todo lo que tenga el celular instalado, otras aplicaciones, localización, cámara, si estás utilizando, vamos a ver, por ejemplo, WhatsApp, pero resulta que te están llegando notificaciones de Twitter, o resulta que tenés también abierto en segundo plano Facebook, todo eso va a afectar el comportamiento del dispositivo. Aptim, que en este caso particular, que es una de las herramientas que yo recomiendo para hacer esto, puede que existan muchas más, pero Aptim es la que me ha dado mejores resultados. Aptim mide el comportamiento del celular, ¿cierto? O sea, mide los recursos del celular independientemente de lo que estés usando. Entonces, Aptim se da cuenta cuáles son las aplicaciones, los servicios, y qué es todo lo que está afectando la experiencia de usuario al momento de vos usar las aplicaciones. También puedes hacer un profiler con Android Studio, por ejemplo. Entonces, Android Studio también te va a mostrar a nivel más profundo el comportamiento de tu celular cuando las aplicaciones se estén usando, y ahí ya, si necesitas información un poco más detallada, puedes hacer un profiling de tu dispositivo, que es entrar a nivel de servicios, qué es lo que se está ejecutando en la red, en la CPU de tu dispositivo móvil, y de esa manera empezar a descartar cuál servicio está generando el cuello de botella, si el servicio de localización, por ejemplo, puede estar en un rango aceptable que no te esté afectando el comportamiento de la aplicación que estés usando. Entonces ahí ya se vuelve en un juego de voy a crear una estrategia, qué es lo que voy a medir exactamente y qué me puede impactar en el celular lo que yo voy a medir, y empezar a organizarlo. Aptin, Android Studio te permite hacer eso también, y JMeter para la simulación de las APIs. Buenísimo. Y por aquí hay otra pregunta más. Dice, ¿qué puntos identificarías para una mejora de rendimiento que solicitan para móviles Android o iOS y celulares antiguos? Muy buena pregunta. Es un trabajo en equipo, siempre que se van a utilizar aplicaciones en celulares antiguos. No sé si de pronto han notado que cuando salen nuevas aplicaciones en Play Store, te dicen cuáles son los dispositivos en los que se puede usar. Entonces hay dispositivos antiguos que no pueden usar ciertos tipos de aplicaciones por la arquitectura que se esté usando, por el código que se desarrolló. Entonces, digamos que es un trabajo en equipo en el que con el desarrollador, si tus dispositivos son muy antiguos, revisar si la aplicación va a funcionar en esos dispositivos o no, porque puede que la memoria no le dé, puede que los procesadores de ese dispositivo no le den. Como cuando uno va a comprar un juego muy bacano para jugar en un PC, si el juego requiere muchos recursos del sistema y tu máquina, digamos que no lo soporta, por más que optimices tu máquina, el juego no te va a correr bien. Entonces, tienes que tener en cuenta todo eso.
Perfecto. Y acá alguien que preguntaba lo puntual de lo que vos dijiste y se perdió en un momento de tu explicación. Dice, ¿cómo se llama la herramienta que mide la experiencia del usuario? Dice que sí es Appium, que había entendido que era esa, pero le generaba duda. Listo, se llama Aptim. Es este Appium. simbolito azulito. Perfecto. Aquí es Aptim, eso. Buenísimo. Perfecto. Acá un montón de preguntas. La verdad, muchísimas gracias, John. Fue un placer para nosotros recibirte. Creo que no tenemos más preguntas. A ver, vamos a chequear. Así como para cerrar, te hago una más. ¿Qué métricas de rendimiento mobile recomendás como para monitorear? Listo, normalmente lo que se revisa son los recursos del sistema operativo de ese dispositivo, lo que es la CPU, la memoria, los threads, la red, cómo la aplica, cuánto se está demorando la aplicación en abrirse cuando la abrís en el dispositivo. Eso también genera una métrica. Cuánto se está demorando la aplicación en renderizar el contenido de la aplicación que esté abriendo. Y ya si la aplicación, por ejemplo, es de streaming, entonces hay métricas como el bitrate, eh, como el buffering, hay métricas como el tiempo de descarga del contenido. El tema de streaming es un tipo de pruebas adicional que se puede combinar o con web o con performance, pero que le adiciona más métricas a las pruebas que estemos realizando. Entonces, como tal, en el dispositivo, las que les acabé de mencionar, los recursos del sistema, el renderizado, cuánto se demora la página en abrir y las conexiones o las interacciones que esté teniendo con las otras aplicaciones dentro del sistema. O si la aplicación se está conectando a un servidor web, tienes que tener el tiempo de respuesta al servidor web, las transacciones por segundo, el ancho de banda del servidor web y monitorear ese servidor web por debajo para que te muestre también los recursos de arquitectura de ese servidor web. Buenísimo, perfecto. John, si quieres recordar tus redes sociales o donde pueden contactarte, como para si alguno de los asistentes tiene alguna pregunta para acercarte. Ahí Listo. estamos. Buenísimo. Ahí lo dejamos y te agradecemos un montón por participar, por estar aquí presente. Para nosotros es un placer. Y bueno, nos estamos viendo, esperemos, en algún otro evento el año que viene. Bueno, un gusto, un placer. Listo, Soledad, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los que estuvieron en esta charla y bienvenidos a Performance Testing.